Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias al Señor por su amor y su misericordia y su fidelidad a la iglesia presente y a aquellos que a través de las redes sociales tienen la oportunidad de recibir el mensaje del Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 6. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 6. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Agradecemos al Señor porque su gracia y su misericordia nos ha sostenido hasta el día de hoy, ¿verdad? Con más razón nos reunimos siempre para exaltar su santo nombre. Amén. Si no hubiera sido por el Señor, dice la alabanza, mi alma estuviera perdida, ¿verdad? Si no es que es por su amor y su misericordia Bendito que somos Padre bendecidos. Santo. Sí, Señor. La amado. palabra del Señor la leemos en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 2 al 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, Sí, Señor. gracias por tu palabra, es tu mensaje, es tu voluntad, Gracias, Señor. es tu deseo, Señor, Sí, Señor. es tu fidelidad, es el plan perfecto que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque tú has venido para edificarnos de manera que te podamos entender, Señor. De manera, Señor, que podamos conocer, Señor. De manera, Señor, que podamos andar pegadas a la ley tuya, Señor, que es con el poder, nombre glorioso de tu Espíritu Santo. No con la fuerza de nosotros, Señor, sino con la fuerza tuya, Señor, que solo viene de ti, Padre Celestial. En esta hora te lo pedimos y agradecemos, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, en grande manera, Señor. Prepáranos, Señor, mente y corazón, para que seamos hallados, Señor, útiles delante de ti, Señor, y que tú añadas en cada uno de nosotros el deber como el querer hacer, Señor, para honra y gloria tuya, Señor. Edifícanos, Señor, con tu palabra, que seamos, Señor, formados a la estatura de la fe, para darte, Señor, la honra y la gloria que es debida a ti, Señor. Gracias, Padre, en esta hora te agradecemos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. El tema de este mensaje será el propósito de las pruebas en el pueblo de Dios. El propósito de las pruebas en el pueblo de Dios. Como el apóstol Santiago comienza a decir: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La prueba, mis hermanos, es una situación que se va a dar siempre, que nos saca siempre de la área de confort en la que estamos los seres humanos. Pero la prueba, si la vemos nosotros, depende cómo usted y yo la veamos. Siempre tenemos el concepto de que las pruebas es aquello que nos sucede que no nos gusta y que no nos agrada. Aquello que nos hace hacer lo que no queremos hacer. Pero sabemos que la mayoría de cosas que dan resultados buenos son las que la mayoría que yo no quiero hacer y usted y yo no queremos hacer. Así es de que todo tiene un propósito en las pruebas. Para saber algo si funciona hay que probarlo, ¿verdad?
A ver si da lo que nosotros pedimos o exigimos de lo que obtenemos. Pues en la vida del pueblo del Señor como hijos de Dios, todos decimos y creemos sin lugar a duda que nuestro Dios es poderoso, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué sucede? De que a veces el ser humano, cuando decimos Dios es poderoso, es porque yo quiero de que Dios haga literalmente todo en mi vida y que yo me quede sentadito solo esperando que llegue la bendición. Pero déjeme decirle de que nada es así. Desde que Dios hizo a este mundo y hizo la primer pareja, Adán y a Eva, dice que lo primero que Dios le dio fue trabajo a Adán. Lo puso a ponerle nombre a todos los animales, antes de darle esposa, antes de darle hijo y darle todo. Él que hizo un paraíso y puso a Adán a que se encargara, le dio responsabilidad. Entonces la responsabilidad es buena, mis hermanos, porque la responsabilidad depende donde cada día nosotros no solo vamos a cumplir una misión, un propósito, sino que el deber del trabajo nos va a ir evaluando cada día a nosotros. Pues de igual manera las pruebas, mis hermanos, no las veamos por el lado negativo, sino que veámoslo que es un momento importante para la evaluación y el crecimiento de nuestra vida. En un trabajo, en una empresa, cada cierto tiempo hay una evaluación. Por simple empleado que haya uno, siempre está el empleado del año. Sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero siempre hay un número. Y todos quisiéramos estar en el número 1 y no en el número bajo. Pero tiene que haber un trabajo, un esfuerzo y un compromiso. Pues ahora el apóstol Santiago habla a la iglesia presente, a los hermanos judíos, a los que habían quedado dispersos de la dispensación, de los que habían venido del cautiverio, de los que habían sido esparcidos porque Cristo había muerto y había resucitado. Ya se había cumplido que por su desobediencia a la venida de Él y no haber escuchado ese plan de salvación, iban a ser esparcidos alrededor del mundo. Y la palabra se ha cumplido, porque donde quiera que usted escucha o piensa, y si no, no vamos a ir tan lejano, muchos estamos trabajando con muchos que dicen que es judío, ¿verdad? O sea que esos han caído como piedritas en todos lados. Fueron esparcidos. Entonces el apóstol Pablo le hablaba a esos judíos, pero sobre todo a aquellos que habían reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque es fácilmente quedarse en la comodidad de lo que uno creía antes. Pero ahora que ellos habían decidido creer en Jesucristo y servirle a Él, iban a enfrentar, mis hermanos, no solo persecución física. Porque recuérdense que todos los que fueron seguidores de Jesús, después que Jesús ya murió, resucitó y ascendió al cielo, fueron perseguidos los que quedaron por los gobiernos romanos, porque decían, este es un grupo de que nos incomodan al gobierno, incomodan a los líderes eclesiásticos de la iglesia, como los sacerdotes rabinos, los que creían solo en la ley de Moisés, pero que no querían seguir el mensaje de Jesucristo. Pero la iglesia del Señor seguía predicando el evangelio, pero iban siendo perseguidos donde quiera que iban. No solo eran perseguidos emocionalmente, sino que físicamente. No solo eran mal vistos ni maltratados de palabras, sino que físicamente eran perseguidos. Entonces vemos de que Santiago le dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ¿qué sucede? De que a veces hoy en día o mi persona, cuando no conocemos en sí la voluntad de Dios, creemos que cuando las cosas en realidad no salen como mi persona la planificó, es porque Dios no está dentro de la voluntad de lo que estamos viviendo. Déjenme decirle, mis hermanos, que ahora como hijos de Dios, ya mi voluntad tiene que ser secundaria, porque la voluntad número 1 tiene que ser la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, y la mayoría de veces la voluntad de nosotros los humanos va a ir en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Que cuál debe ser nuestro deseo, nuestro agradar a Dios. Cuando nacimos y crecimos, ¿qué nos enseñaron nuestros padres? De que la voluntad número 1 de un hijo es ser obediente, agradar a sus padres, porque son sus formadores, son sus progenitores, son sus proveedores y son su protección de ellos. Físicamente como humanos, con defectos, con cosas buenas, pero a la vez eran nuestros padres. Pero Dios, que es el creador del cielo y de la tierra, y que Él hace todo santo, justo y perfecto, Él es nuestro Señor y Padre ahora en día. Cuanto más nosotros no le debemos la honra, la gloria, la adoración, la alabanza, sino que la obediencia. Y si vemos en la historia de la palabra del Señor, mis hermanos, los hombres que han agradado a Dios,
físicamente no les ha ido bien, ha sido bien difícil. Bien difícil, ¿por qué? Porque ese es el negarse a uno mismo, como veíamos en el mensaje del domingo pasado. Hacer mi voluntad es fácil, pero hacer la voluntad de otro es bien difícil. Pero déjeme decirle de que la mayoría de nosotros hacemos la voluntad de otro, porque en un empleo hacemos la voluntad del jefe, la voluntad del patrón. Muchas veces usted y yo tenemos la idea más correcta o el camino más fácil para hacer el trabajo, pero a veces lo tenemos que hacer como los jefes dicen, porque ellos mandan, porque ellos pagan la renta, ellos pagan el trabajo de nosotros, pero eso nos provee para nuestras necesidades. Pues vemos para las necesidades físicas, para las necesidades humanas, pero la necesidad espiritual es la más importante y número uno en la vida del cristiano. Entonces vemos que las pruebas van a hacer que van a haber dificultades, mis hermanos. Jesús le dijo a los discípulos, seréis aborrecidos por causa de mi nombre, ¿no? Y si a mí me aborrecieron, ¿cuánto más no los aborrecerán a ustedes? Pero qué bueno es cuando nos aborrecen por alguien que es superior a nosotros. Pero qué feo es cuando me aborrecen por algo porque en realidad yo no hago lo correcto, mis hermanos. Así es de que él decía, no se avergüencen, quiere decir, no sientan vergüenza cuando sean tratados mal, no por lo que ustedes hacen como individuos, sino porque llevan el mensaje de salvación a otra vida. Tener por sumo gozo, que nos demos por bien pagado, que nos demos por agradecido, que no estamos sufriendo por nuestras acciones, sino por la acción que Cristo hizo. Ahora vemos que Santiago le está diciendo que es bien bonito que lo tomemos como sabiduría, que lo tomemos como herencia, que lo tomemos como buen ejemplo. Porque a veces siempre para hacer ciertas cosas tomamos ejemplo de alguien que ha hecho algo bueno. Pues si queremos hacer algo bueno, el ejemplo más grande que tomaron los discípulos, los apóstoles, y que ellos lo seguían practicando y nos enseñan a nosotros hoy en día a través de la palabra, es el ejemplo que Jesús hizo. Aún el apóstol Pablo decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo imitaba a Cristo. Él se negó a sí mismo, entregó su vida física, su vida totalmente espiritual para agradar a Dios. Pues de igual manera ahora usted y yo necesitamos vivir para el Señor. Cuando os halléis en diversas pruebas, quiere decir que las pruebas no las elegimos nosotros, las elige Dios. Ahora, ¿qué sucede, mis hermanos? Van a venir situaciones difíciles cuando yo como humanamente no tomo la decisión correcta. Van a haber situaciones difíciles, pero esas nos cuentan en las pruebas que Dios permite. Cuando Dios permite a veces la persecución en la iglesia primitiva, es porque ellos estaban acomodados, ellos habían dejado de predicar el evangelio, pero cuando eran movidos de una ciudad a otra porque lo querían matar, a donde iba ellos predicaban el evangelio siempre, porque estaba en el corazón de ellos enseñar el mensaje de salvación. Pues ahora nosotros, si nos hallamos en diversas pruebas, hermano, pueden ser físicas, hermano, pero confiemos en el Señor, que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Amén. Sabemos que aquel gran hombre que Dios llamó, Abraham, el amigo de Dios, Dios lo llama a que deje su tierra y su parentela. Y desde antes de Abraham, mis hermanos, y antes que naciese el hijo de Abraham, Dios pedía al pueblo de Israel y a los siervos de él sacrificios de animales, ¿verdad? Sacrificios de animales, pero se le ocurre a Dios a pedirle a Abraham un sacrificio humano de un niño, y le pide el único hijo que él mismo le había dado. Como que no, eso no es justo, ¿verdad? Eso no, ¿cómo puede ser que se te ocurre pedirme el único hijo que hemos tenido, que tú mismo nos has dado, que has dicho que es el hijo de promesa? Toda la historia está en Génesis 12 en adelante, cuando Dios llama a Abraham, ¿verdad? Siendo él de 100 años y Sara de 90 años, y tienen un hijo. El hijo único, el hijo de la promesa, que le dice que de él sería una gran nación, como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Y luego a Dios se le ocurre que cuando Abraham le ofrecía sacrificio de animales en un altar, le pide a su hijo. Pero Abraham no entró en discusión. Él tomó a su hijo y fue a presentarlo, ¿verdad? Lo llevó. Era costumbre de Abraham de ir, porque le dijo a su siervo, quedaos aquí y vamos a ir a presentar sacrificio a Jehová, mi hijo y yo. Y dice de que su hijo Isaac, mis hermanos, iba callado, cargando aún la leña en los hombros que iba a llevar. Esa tipología de Cristo, porque dice que Cristo fue como cordero mudo. Al matadero no habló, enmudeció, no porque no quería hablar, sino que obediente. Y si usted conoce un poco de lo que es la granja, ahí hemos visto un poco que las ovejas no hacen ruido.
Son bien calladitas, como que el mismo miedo las hace no hablar más. Pero colguemos un chivito, un cabrito, como le llamen. Esos hacen mucho escándalo. Es la naturaleza de ellos. Pues dice que Abraham se fue con su hijo cuando llegaron al lugar. Todavía Isaac estaba acostumbrado a ver a su padre que hacía su sacrificio, porque vio que llevaban fuego, dice, llevaban leña, llevaban todo, pero no llevaban el cordero. Cuando él iba a hacer la ofrenda del cordero, pero el padre no le había dicho a Abraham. Y cuando le dijo, padre, ¿a dónde está el cordero? ¿Y qué dijo Abraham? Dios proveerá, hijo. Cuando sabía de que Abraham le iba a cumplir a Dios, hace el altar de piedra, ata de pies y manos a su hijo y le pone sobre el altar. Y cuando él iba a cumplir, pero eso nos limitamos a decir, ¿qué no le dolía a Abraham en ese momento? ¿Qué Abraham no se preguntaba? ¿Qué Abraham, cómo Dios me va a quitar al único hijo que me ha dado? ¿Cómo es que Dios promete y ahora me lo da, me lo quiere quitar? Mejor no me hubiera dado nada. ¿Cuánto no diríamos? Nos enojaríamos con Dios y diríamos, pues no doy nada, si total tú eres Dios, haz lo que quieras hacer, o búscate otro, o un cordero, lo que sea necesario, pero mi hijo no. Pero Abraham le cumplió porque sabía quién era el Dios. Y en el momento que lo iba a sacrificar, que le dijo Dios una voz, no le hagas nada al muchacho. Y cuando él voltea a ver, un cordero estaba entre la zarza. Un cordero para ser sacrificado. Entonces vemos que Abraham fue probado, mis hermanos. Para ver el poder de Dios tenemos que ser probados. Para ver el poder de Dios en mi vida tiene que suceder algo en mi vida. En una ocasión le dijeron a Jesús, ¿por qué ese nació ciego? ¿Por qué ese nació paralítico? ¿Sus padres pecaron o él pecó? ¿Por qué se puso así? Digo, ni él ni sus padres, sino para que el poder de Dios se glorificara. Cuando el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, si ellos no hubieran sido esclavos, ¿cómo Dios los iba a libertar? Usted y yo éramos esclavos del pecado y el Señor nos ha hecho libre ahora. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto esclavizado, mis hermanos, Dios mandó 10 plagas a Egipto, donde afectaba solo a los egipcios y el pueblo de Dios no. Y ellos vieron el poder de Dios cuando mandó las tinieblas, todo Egipto en tinieblas, y donde estaba el pueblo de Israel solo ahí había luz. Cayó la tiniebla, no había tiniebla con ellos. Cuando las aguas se pusieron amargas, se pusieron ensangrentadas, solo el pueblo de Dios tenía buena agua. Cuando cayó la plaga de las ranas, solo en los demás pueblos de Egipto había la maldición. Pero el pueblo de Dios estaba librado y protegido. Y el pueblo de Dios vio ese milagro. Pues mis hermanos, podrá haber cualquier situación ahora mismo en el mundo, en esta ciudad, pero el pueblo del Señor no va a ser afectado porque hemos creído en Él. Amén. Y cuando Él decidió sacarlo literalmente y llevarlos por un desierto a una tierra prometida, mis hermanos, ellos vieron el poder de Dios. Y todos sabemos que literalmente un desierto no es bonito. Hay mucho calor o hay mucho frío. No hay sombra, no hay agua, no hay donde deleitarse. No es ir como día de campo. Es algo muy triste y doloroso ir en el desierto. Pero en el desierto Dios se manifestó. Nada le faltó a ellos. Cuando Faraón los dejó ir, pero llegó el momento que Faraón, cuando veía que se habían ido todo el pueblo de Israel, se arrepintió de haberlos dejado ir, y ya iban llegando al Mar Rojo, y dijo el Faraón a perseguirlos y a acabar con ellos. Ellos creían en Dios hasta cierto punto, pero allí vieron la mano de Dios, el milagro más grande, cuando Dios literalmente partió las aguas, se secó la parte baja del mar, el terreno, la tierra, y ellos pasaron en seco. Ahí vieron el poder de Dios. Si usted y yo, mis hermanos, queremos ver el poder de Dios, tenemos que ponernos en la voluntad de Dios para que Dios se glorifique en nuestras debilidades. El apóstol Pablo decía, cuando yo soy más débil es cuando soy más fuerte. Como que contradecía eso, cuando soy más débil es cuando soy más fuerte, y cuando yo dejo de confiar en mí mismo y confío en el Señor. Así es de que, mis hermanos, el propósito de las pruebas es para ver la evaluación de nuestra vida, qué tanto hemos avanzado, qué tanto le creemos a Dios, qué tanto confiamos en nosotros mismos, o hemos puesto la confianza en lo que tenemos, porque es fácil decir yo amo a Dios, yo le agradezco a Dios cuando tengo buen techo, cuando hay buen trabajo, buena economía, cuando nada hace falta, mis hermanos. Pero cuando todo deja de faltar, mis hermanos, es fácil a veces irnos por un lado. ¿Cuántas familias se desintegran? ¿Cuántos hogares se terminan cuando se termina la economía? Cuando deja de entrar
la bendición suficiente, mis hermanos, porque hemos puesto la confianza en la bendición, no en el Dios que produce las bendiciones. De que la prueba es un propósito de victoria, es el instrumento para que usted y yo crezcamos. Amén. Si yo no tengo paciencia, Dios va a provocar a alguien que me haga perder paciencia. Y entonces, pero vemos de que la palabra del Señor aquí dice que os halléis, que sea, dice que tengáis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En diversas situaciones, mis hermanos. No tiene que ser una sola necesariamente, sino que diversas. Y dice el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, ¿cómo se aumenta la paciencia? Teniendo más paciencia. ¿Y qué necesitamos para tener paciencia? Alguien que nos provoque, a ver si, que nos haga enojarnos para ver si qué tanta paciencia tengo. Tiene que haber el pro y el contra, mis hermanos. Tiene que haber lo positivo y lo negativo. Hasta en la luz hay un positivo y un negativo, si no, no va a funcionar. Pero vemos de que entonces si todo está bien, vamos a creer que todo está bien. Entonces el soldado, si no se lo lleva al campo de batalla, no va a saber si su entrenamiento es suficiente, necesario, porque ya simplemente es soldado. Hay una alabanza muchos años que cantamos que decía: batallar no es batalla si no viene la prueba, si no viene la calumnia, si no viene el problema, si no viene el dolor. ¿Cómo voy a saber el soldado que es un soldado valiente si no ha confrontado a un ejército enemigo? ¿Cómo va a saber un capitán de un barco que es el mejor marinero cuando no ha confrontado una de las tormentas más difíciles en el mar y no ha podido sacar ese barco hacia a terreno firme, mis hermanos? Entonces, de igual manera, en el caminar en el Señor, tenemos el concepto que cuando venimos a Dios, Él nos arregla todos nuestros problemas y que todo va a ser como caminar en lo parejo. No va a haber subida, no va a haber bajada. Déjenme decirles, mis hermanos, que quizás va a ser más difícil, pero no estamos solos. No vamos caminando nosotros, sino que Él nos lleva a nosotros. Si Él llevó nuestros pecados a la cruz y nos perdonó y nos lavó con su sangre preciosa, lo demás es lo más fácil para Él. Pero lo más difícil, lo más fácil a veces se convierte en lo más difícil, que el ser humano rindamos el orgullo de nosotros. Porque todo yo, el yo nos mata, el orgullo nos mata, y a veces eso evitamos de que Dios obre en nosotros, sabiendo que la prueba de vuestra fe. ¿Cómo vamos a probar la fe? Cuando nos hace falta todo. Déjeme decirle que el que no tiene nada, no le queda nada más que confiar en Dios. Porque no tiene que perder, todo lo ha perdido. Pero nosotros a veces no nos cubrimos o nos defendemos en lo que tenemos, cuando sabemos de que delante de Dios, si tenemos mucho o poco, eso no tiene ningún sentido de valor. Y eso escuchábamos el mensaje el domingo, ¿verdad? Que qué granjear el hombre, o sea, qué ganancia tendrá si ganare todas las cosas de este mundo, pero su alma no está en la voluntad del Señor. Así es de que vemos que las situaciones se van a dar, sabiendo, hermanos, que vamos a entender que las circunstancias, yo sé que usted y yo podemos pasar tiempo contando situaciones que hemos vivido, y quien nos ha sacado adelante solo ha sido Dios. Pues no veamos las pruebas como algo, porque a veces personas decimos: quiere decir que Dios no me quiere, quiere decir que Dios no está conmigo, todo lo que me ha pasado, miren, yo solito, y Dios ¿dónde está? Al contrario, Dios es que nos ha sostenido, porque si usted y yo no podemos, simplemente no podemos. Y entonces, ¿por qué tenemos vida? ¿Por qué tenemos salud? Porque aunque sea poco, tenemos, porque Él ha sido nuestro proveedor y lo va a seguir siendo. Más tenga, dice el versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa. Quiere decir que la paciencia, la palabra paciencia se dice fácil y corta, pero la paciencia es un proceso de pasar muchas cosas, de pasar mucho dolor, de pasar muchas necesidades, de pasar mucho trabajo, de pasar mucha vergüenza, el estar en la nación que no es de uno, emprender nuevos proyectos, mis hermanos. Nada es fácil, pero la perseverancia, la paciencia, la dedicación, cada día nos va a volver mejor, sobre todo cuando usted y yo ponemos la confianza en el Señor. Si tenemos sabiduría o inteligencia de algo, gracias, porque Dios nos la ha dado. Él da la sabiduría a los humanos, la ciencia, las cosas buenas, Él lo ha permitido. Lo importante es que usted y yo reconozcamos que todo eso viene de Dios. Por eso mi vida, mi voluntad, mi espíritu debe de pertenecer al Señor, para que vivamos en la obediencia. Y entonces, cuando venga la tribulación, ahí vemos que el Señor no nos dejará solo.
el ejemplo de Job. El libro de Job es el ejemplo de que este hombre lo tenía todo, se le quitó todo con un propósito de vivir una vida física de prueba, de dolor, de enfermedad. Pero él vio de que todo se le fue quitado, aún está su salud. Pero él no perdió en la fe en el Señor. Y como él mantuvo la fe, no solo le fue recobrado el gozo, no solo le fue recobrado la paz en su corazón, aún las cosas materiales fueron cuadruplicadas a Job. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Dios, a quien servía. Y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, el nombre de Jehová sea alabado. Y cuando otros blasfemaban, él decía en realidad de que no habían conocido a Dios. Ahora la pregunta, ¿hemos conocido a Dios? A veces lo conocemos nada más por las cosas que él hace y no por quién es. Y ahí nos parecemos como niños. Siempre digo esa frase porque así somos nosotros los niños. ¿Por qué quieres papá, mamá? Porque me compra esto, porque me lleva allá. No porque es raro que es niño, porque es el mejor padre, porque me ama. Y la palabra amor, mis hermanos, es más que cualquier cosa en este mundo. No hay mayor amor, dijo Jesús, aquel que da la vida por su amigo. Y déjame decir que cualquiera lo ponemos a pensar, ¿es mi amigo? ¿Sería yo capaz de dar la vida por mi amigo? Cristo lo dio por nosotros, para ofrecernos una vida eterna en la nueva patria celestial, mis hermanos. Pero las pruebas, mis hermanos, es la herramienta que Dios va a usar para saber dónde estamos, de dónde venimos y a dónde estamos y para dónde vamos. Todos a veces en la vida, en el empleo, en la profesión que estamos ejerciendo, todos nos gustaría ser promocionados y sobre todo que nos suban el sueldo, ¿verdad? Todos deseamos, ¿cuándo va a haber aumento? ¿Qué hay que hacer para que haya aumento? Evaluación y producción. En estos tiempos ya no es por el rango, sino que es por producción. El sistema de generar riqueza es diferente. Ahora las grandes empresas ya no ven un empleado que solo va a cumplir 8 horas o 10 horas y ya va a ver el reloj y a ver qué pasa. No, tiene que haber producción y depende de la producción. Así es la ganancia de la empresa y así es la del empleado también. Por eso se le llama microempresa o empresarios independientes, de la manera de que todo el mundo gana. Pero para eso tiene que haber una evaluación y depende de la evaluación y la producción, así es la recompensa. El Señor tiene la recompensa más grande y Él solo quiere obediencia. A veces lo más fácil nosotros lo complicamos, pero ¿cuál es la obediencia? El rendir el yo, negarme a mí mismo. Entonces vemos que la palabra dice aquí en el 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que es la fe también, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Yo necesito sabiduría, yo necesito fe, yo necesito paciencia, yo necesito obediencia. Hablando de necesidades, yo creo que soy el que más necesito, pero sobre todo cuando necesitamos que sin Dios no somos nada. Eso es lo más lindo, porque estamos reconociendo que sin Él no podemos avanzar. Y eso es lo que Él quiere, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Mateo 11:28 le dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo los haré descansar. Y él luego decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La palabra manso es depender totalmente de Él. Como ese niño que es menor de edad, que depende todo de su padre, Él le provee todo. Así tenemos que ser usted y yo. Pero van a venir dificultades para ver si estamos preparados para avanzar. Para avanzar. Si el Señor nos da bendiciones materiales y no son un buenos mayordomos, el Señor nos va a dar lo básico porque sabe que rapidito lo vamos a gastar. Y Dios sabe por qué los tiene así, ¿verdad? Porque sabe como somos niños que no hemos crecido todavía. Entonces vemos, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente. Hermanos, Dios me ha dado no todo lo que he pedido, pero sí lo que necesito. Oiga, porque como niños a veces pedimos. El niño quiere aquí, quiere allá. Cuando llega a la tienda de juguetes, va, quiero se pone para esto. Y aunque no lo guste, decimos nosotros a veces, Señor, yo quiero esto. Quisiéramos este avión, quisiéramos de todo. ¿Y para qué dice Señor si no ni un vehículo sabe manejar? Porque no sabemos, solo pedimos. Y más Él dijo de que muchos no recibimos porque pedimos mal. Hasta para malgastar, digo, ¿verdad? Entonces vemos de que es importante que las pruebas y las situaciones que vienen, si vienen de parte de Dios, dificultades, va a ser para un crecimiento espiritual. Que yo las
provoque por malas decisiones, va a haber un efecto negativo. Pero si vienen de parte de Dios, va a ser, ahí luego sí, mire, para el Señor ver nuestro crecimiento espiritual, y el Señor nos va a promover, si es necesario, a un próximo nivel. Y lo que no entendemos, que el que pedimos a veces aumento o promoción en un empleo o en una profesión, es mayor demanda también y responsabilidad que hay. En el caminar del Señor así es también. A quien más se le dio, más se le pidió. La parábola de los talentos, el Señor habla. A uno le dio 10, a otro ¿cuánto le dio? 2, y a 5, y a otro le dio 1. ¿sí? 10, 5 y 1. El que tenía 10, pensemos por lo más alto, produjo otro 10. El que le dio 5, produjo otro 5. Le digo, Señor, aquí está. Pero el que le dio 1 dice que lo enterró mejor. Y cuando él le dijo, ¿por qué lo enterraste? Porque sé que eres un Dios que cosecha donde no sembraste y recoge donde no esparciste. ¿Y qué le dijo su Señor? Si sabes que soy así, ¿por qué no diste mi dinero a los bancos? Lo hubiera puesto ahí y ahí hubiera trabajado y hubiera ganado. ¿Y qué dijo a los que hicieron lo correcto? En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y al otro le dijo, sáquenlo de aquí y échenlo a las tinieblas. Porque tuvimos la oportunidad. No es la cantidad, sino la disponibilidad que tengamos para el Señor. Y así es como el Señor trabaja en la vida del cristiano, mis hermanos. Tenemos que entender que el propósito de Dios es hermoso en la vida del Señor. Y nos hemos preguntado alguna vez, ¿qué me podrá separar del amor de Cristo? Yo digo de que humanamente, cualquier cosa. Que digo yo de que, bueno, alguien habló mal de mí, me separa del amor de Cristo. Y no tiene que ser así, mis hermanos. Cuando somos fuertes, veamos Romanos capítulo 8, versículo 35. Vamos a leer esos versículos. Porque muchas situaciones es más fácil separarnos de Dios que mantenernos en el Señor. Pero cuando hemos madurado, porque todos nos creemos maduros a veces, hasta que no viene la situación. Yo me creo ser sabio hasta que llega la circunstancia. Romanos capítulo 8, versículo 35. Vamos a leer hasta el versículo 39, porque es una lectura bien poderosa y que la hagamos parte de nosotros. Amén. Dice el apóstol Pablo, ese es cuando el amor se ha perfeccionado, no quiere que nada nos va a mover de lo que creemos. Dice, él se pregunta y pregunta a la iglesia, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como escrito está, por causa de ti, mire, cuando es por causa del Señor, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, esa debe ser nuestra confianza y certeza, seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Ahí me deja sin excusa. No hay excusa que me pueda inventar. Entonces no conozco al Señor a quien sirvo. No conozco el amor de Él. Cuando Él lo dio todo y Él me lo promete todo y me lo cumple, ahora depende de nosotros, mis hermanos. Que las pruebas nunca vienen solo por venir. Cada día nos van a hacer más fuertes. Romanos 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. Que es orar, hablar con Dios, comunicarnos con Él. Hoy uno quisiera tener a alguien que lo sepa todo, ¿verdad? Para que nos resuelva. Alguien que lo tenga todo para que nos provea también. Pues Jesucristo, Él es todo. Dice que Él es Dios de ayer, de hoy y para siempre. O sea que todo el tiempo y por toda la eternidad. Pero en esta vida, ¿por qué tenemos en la casa un montón de cosas? Porque cada cosa tiene una función. Pero Dios, Él lo llena todo, ¿eh? Él lo sustenta. Por eso es que los antiguos y ahora en día muchos tienen diferentes dioses porque tienen para muchas funciones. Pero nosotros tenemos un solo Dios que lo cumple todo y lo llena todo.
Entonces Jesús, no necesitamos tener más. Él dijo, nadie puede amar a dos señores. Odia a uno y aborrece a otro. Como los adultos, los humanos, no podemos amar a dos personas a la vez. Estamos hechos para amar a una sola persona y no a nadie más. Igual el Señor también dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Entonces, mis hermanos, cuando nos hallemos en diversas pruebas, en diversas dificultades, sabemos que hay un propósito en el camino del Señor. Y si yo me encuentro en una dificultad o prueba porque yo tomé mala decisión, entonces le pido perdón a Dios, me reconcilio con Él, y para enderezar el camino y estar bajo la protección del Señor. Pero cuando venga por seguir al Señor, démosle la gloria al Señor. Quiere decir que Él viene pronto por nosotros y no nos va a dejar en esta angustia. Que esta palabra haya sido de exhortación, de edificación y consolación al pueblo de Él. Que Dios les bendiga.